Vale, perfecto. Pues ahora ya pone que estamos en directo. Esto le saltará a la gente que está en Facebook viéndonos y luego también nosotros lo retransmitiremos en YouTube para la gente que no puede estar en este horario, pues que luego pueda quedarse enganchada. Así que si te parece ya empezamos. Perfecto. Bueno, a quienes nos estáis viendo y a quienes nos veréis en el futuro, estamos hoy desde Diaconía con Beatriz Ranea, que Beatriz es socióloga y dirige también, es doctora, además reciente, en Sociología y Antropología y dirige el área de programas de prevención y formación en trata de Federación de Mujeres Progresistas. Así corrígeme si me equivoco. Y bueno, yo creo que llevas Sí, bueno, soy responsable de algunos proyectos de ese área, sí. Eso. Pues, así que bueno, estos son algunos de tus muchísimos sombreros también. y bueno, hoy vamos a hablar de cosificación, mercantilización, vamos a hablar de la investigación que tú tienes en torno a esto, que es muy amplia, y vamos a establecer qué vínculos tiene todo esto que tú investigas con la trata de personas y también cómo como sociedad civil necesitamos de construir algunas actitudes que tenemos como muy integradas en nuestro imaginario para poder erradicar en algún momento la trata, al menos como narrativa. Entonces, si te parece, Beatriz, yo cuento brevemente qué es Diaconía, porque hay alguien que no nos conoce, porque yo creo que probablemente Federación de Mujeres Progresistas se conoce un pelín más en España. Y bueno, nosotros como Diaconía somos una entidad generalista que coaligamos la acción protestante aquí en España. Son aproximadamente una red como de 1.100 entidades con muchísimos proyectos y, bueno, tenemos un fuerte énfasis en el área de trata, es una de nuestras áreas más fuertes y esto se da en el marco del proyecto Desactiva la Trata, que es un proyecto cofinanciado por el Fondo de Asilo y Migraciones y también por la Secretaría de Inclusión Social y Acción Humanitaria. Y bueno, Beatriz, me gustaría que me contaras para empezar un poco qué es Federación de Mujeres Progresistas, por si hay alguien que no lo conoce. Bueno, yo en primer lugar os quería agradecer que hayáis contado con nosotras y además encantada de poder, bueno, iba a decir reconocerte en persona, más que, bueno, aunque sea virtualmente, pero bueno, de poder hablar contigo. Y bueno, la Federación de Mujeres Progresistas es una entidad que, bueno, que tiene pues, unos 30 años, 31, y desde su origen ha estado implicada en la lucha por la igualdad de género y bueno, trabaja en varias áreas. La principal es violencia de género y tiene recursos, o sea, tenemos recursos tanto de atención a víctimas de violencia de género, hablando de la violencia de género como algo, bueno, como un término más global, o sea, violencia de género dentro de la pareja o expareja, pero también violencia sexual y otros tipos de violencias. Y bueno, aparte de atención directa, pues se hace también sensibilización, de prevención y bueno, incidencia política. Y luego tenemos también un área de empleo y aparte de eso, bueno, pues el área también de sensibilización e investigación. Y yo estoy un poco pues entre todo esto, porque al final cuando hablamos de trata, pues hablamos de violencia, hablamos también de, bueno, de empleo por la precarización también, o sea que, bueno, pues estoy ahí en la encrucijada de estas áreas. Bueno, pues precisamente tú de que cuando hablamos de trata hablamos de violencia, voy a empezar un poco por aquí. Y bueno, la temática que vamos a hablar hoy es cosificación, machismo, vínculos, mercantilización de las mujeres y cómo todo esto se relaciona con la trata de personas. Y yo quería incidir aquí en algo que además tú también citas en tus investigaciones como buena socióloga y es un autor que a mí me encanta, que hace un análisis que creo que nos puede contextualizar un poco en lo que vamos a hablar hoy y es Foucault. Y él habla de las estructuras de poder, de la dominación y al final, bueno, la trata de personas es uno de los muchísimos sistemas de opresión que hay en el mundo, quizás uno de los más violentos. Y Foucault dice algo sobre el poder, que al final la trata tiene que ver con poder, con quién ejerce poder, con sistemas de poder sobre personas vulnerables. Y él dice que el poder no está localizado únicamente en las grandes estructuras, sino también en las relaciones subjetivas y estos mecanismos de poder se materializan en las relaciones subjetivas de forma minuciosa y cotidiana, básicamente. Entonces,
yo voy a introducir lo que vamos a hablar contigo con Foucault, porque al final muchas veces hablamos como de grandes estructuras, de la trata como un sistema, pero es importante pensar que esos sistemas grandes los legitimamos muchos y muchas con nuestras acciones del día a día, con actitudes, con discursos que compramos. Y entonces yo te quería preguntar, en cuanto a tus investigaciones que tienen que ver con cosificación y mercantilización de las mujeres, ¿cuáles son esos procesos sutiles que tú has observado que hacemos los seres humanos y que hacen sobre todo los hombres a la hora de luego consumir prostitución? ¿Cuáles son esos procesos que como sociedad pues deberíamos de construir, pero que al final hemos interiorizado como el orden lógico de las cosas? Claro. Pues, en lo que tú has investigado, ¿qué podrías indicarnos que son actitudes que muestran esta mercantilización de las mujeres? Sí, pues bueno, me encanta que abras con Foucault y la microfísica del poder, porque al final es verdad que hablamos siempre de, pues eso, de estructuras de opresión y es fundamental hablar de, pues bueno, del capitalismo, del patriarcado, del neocolonialismo, del colonialismo sin neo, o sea que, bueno, que las lógicas colonialistas siguen ahí. O sea, es importante señalar las estructuras, la desigualdad estructural, pero también hablar de esa microfísica del poder, o sea, de esa responsabilidad también individual, hacerse cargo de una misma, de uno mismo, ¿no? Y ver cómo reproducimos al final esas prácticas de desigualdad, reproducimos aquello que hemos interiorizado, ¿no? De forma consciente o inconsciente, pero está ahí. Y en el caso de la trata, o sea, me voy a centrar más en la trata con fines de explotación sexual, pero por supuesto que la trata, bueno, pues no hay que olvidar nunca, ¿no? Que hay otros fines y en Diaconía además hacéis un trabajo muy importante para visibilizarlo y bueno, pues bueno, que hay que ponerlos también sobre la mesa, pero es verdad que mis investigaciones han estado más centradas en explotación sexual y el asunto de la cosificación y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres es fundamental para entenderlo, ¿no? Porque al final esto tiene que ver con que una de las patas para entender la trata con fines de explotación sexual es que en la sociedad patriarcal, las mujeres somos concebidas o somos percibidas, ¿no? Esa narrativa que nos representa como si fuésemos mero cuerpo, ¿no? Un cuerpo objeto que puede ser mercantilizable, en este caso, pues en el mercado de la prostitución y además que se nos limitan los rasgos de subjetividad, ¿no? O se nos niega la subjetividad y por eso pues se nos convierte en bienes intercambiables en este mercado, ¿no? Y esa cosificación está presente y la interiorizamos incluso las propias mujeres a través de la socialización, ¿no? Se nos va incorporando también esa mirada en la que parece que nuestro cuerpo puede ser una herramienta de subsistencia. Yo me he encontrado, por ejemplo, mujeres en situación de prostitución que a veces decían, bueno, pues me quedé sin trabajo, sin dinero y ¿qué voy a hacer? Pues tengo mi cuerpo, pues recurrí a la prostitución, ¿no? Y en este caso, claro, por un lado están lo que interiorizamos nosotras, pero el papel fundamental es lo que se aprende a través de la socialización masculina, esa mirada que representa a las mujeres en una visión de inferioridad y desde esa mirada que las cosifica y de alguna manera de alguna manera no, o sea, de toda manera, o sea, cuando cosificas estás deshumanizando y esto te permite pues llevar a cabo prácticas como pagar por prostitución sin preocuparte. Primero, pagar por prostitución, que es un hecho ya bastante violento en sí, porque estás pagando por acceder al cuerpo de una mujer que no te desea. Y, por otro lado, sin preocuparte en qué condiciones está la mujer a la que estás pagando, si está siendo explotada sexualmente o cómo ha llegado al contexto de prostitución, ¿no? Hay un elemento ahí de, pues eso, el hacerse cargo de sí mismo de la responsabilidad que los demandantes de prostitución dejan al margen, ¿no? Para reproducir estas lógicas patriarcales que cosifican a las mujeres. Y para pagar por prostitución el requisito imprescindible es haber cosificado previamente a las mujeres, porque si no es imposible, ¿no? O sea, y dejar de lado la empatía también, o sea, es un poco no ponerte en el lugar.
este sentido, Beatriz, ¿hay elementos que tú detectes en la construcción de nuestra cultura y en el proceso de socialización tanto de hombres y mujeres que luego puedan llevar a situaciones de trata? Porque en prevención muchas veces, quienes hacemos prevención, tú lo sabes mejor que nadie, hablamos de cómo la trata no es algo casual, sino que es una normalización de cosas y cosas y cosas que te hacen que haya posibilidades de que acabes ahí. Por supuesto, nunca hablamos de que toda mujer socializada en el machismo acaba en la trata, ¿no? No es así, pero sí que esa socialización hace que algunas lleguen a esas situaciones. Entonces, hay procesos culturales, sociales que tú aprecies que antes de llegar a la trata ya legitimen cosas, elementos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la explotación sexual, hay un elemento clave que es la normalización o la naturalización que se hace de la violencia contra las mujeres. Al final, estamos dentro de una cultura en la que experimentamos, o sea, por el hecho de ser socializadas como mujeres, experimentamos, y de ser leídas como mujeres, ¿no? Experimentamos violencias sutiles o más explícitas a lo largo de nuestra vida. Es difícil bueno, pues que cuando empiezas a compartir alguna experiencia violenta, otras mujeres no se sientan reconocidas porque la hayan experimentado con mayor o menor intensidad o más o menos cercanía. Entonces, bueno, hay una especie ahí bueno, pues de naturalización de la violencia que incluso las mujeres que han pasado por violencias más explícitas, y esto lo explicaba Elena Malero, por ejemplo, cuando hablaba de las migraciones, ¿no? De las mujeres que, por ejemplo, vienen de países como Nigeria y atraviesan bueno, pues la parte del continente africano sometidas a múltiples violencias. Al final aprenden, o sea, como un mecanismo, como una estrategia de supervivencia, tienen que normalizar la violencia para poder vivir. Y al final la explotación sexual pues es otra violencia más. Entonces, es como, sí, yo creo que, o sea, el elemento clave sería esa normalización de la violencia y luego también cómo el contexto también, o sea, las narrativas culturales de la cultura popular, por ejemplo, pues también legitiman la explotación sexual y en muchos casos la glamorizan, ¿no? Y revierten lo que es explotación sexual con un significado, bueno, pues de incluso divertido, de ocio, ¿no? Esto lo vemos en películas, en series, incluso en series que hablan de explotación sexual de menores, en las que, bueno, parece que es algo divertido, que las menores buscan, ¿no? Y que se lo pasan bien, en lugar de, bueno, pues de reflejar esa narrativa que se acerca más a la realidad de lo que es la explotación sexual y las consecuencias que tiene y el impacto que tiene para las personas que están en esta situación. Y en materia de prevención, Beatriz, claro, vemos que al final el machismo y la cosificación es algo que se aprende, que además aprendemos niños y niñas desde que somos niños y niñas, y eso hace que al final en nuestro proceso de crecimiento, pues esas violencias sean, aunque por más sutiles que sean absolutamente normales, ni las identificamos como violencia. Y ahora que tú decías esto, yo pensaba en prevención, gente joven, institutos, sobre todo chicos. Claro, todas estas narrativas de películas o de series o de libros que han normalizado esta violencia sexual e incluso la han erotizado, hace que tengamos un trabajo muy difícil en prevención. Entonces, tú que has trabajado tantísimo en estrategias preventivas, ¿cómo ves el diagnóstico de lo que podemos hacer en el futuro para desandar este camino? Porque al final yo siento que está cada vez más en auge, afortunadamente, el discurso feminista. Este debate cada vez está más encima de la mesa y eso es positivo en sí mismo, pero creo que los chavales y las chavalas han recibido tantísima información revertida sobre este tema que al final no es suficiente con una charla, por ejemplo, de 45 minutos. ¿Cómo ves tú que podemos las entidades y la sociedad civil que estamos sensibilizados a hacer este trabajo de educación? ¿De qué forma podemos ser más efectivos? Claro, yo creo que aquí, o sea, el trabajo que hacemos es ingente, ¿no? Porque hay muchas entidades comprometidas y además que trabajamos en red, ¿no? En la Red Española contra la Trata y en otras plataformas. O sea, que hay un trabajo ahí, pero es lo que... Uy, ¿me ves? Sí, que se ha apagado por un momento. que es lo que comentabas de que, bueno, pues a veces las posibilidades que tenemos pues es ofrecer una charla de 45 minutos que difícilmente va a desmontar, que luchamos contra gigantes. ¿Cómo vas a desmontar todos esos esquemas mentales que se han ido incorporando a través de la socialización, o sea, de los diferentes agentes de socialización? Entonces tenemos que establecer estrategias atractivas, entre comillas, para, bueno, ya adaptarnos al público al que van dirigidas y a
a los nuevos contextos, porque el lenguaje que podemos utilizar para un determinado público no nos sirve para llegar a las chavalas y a los chavales. Y también creo que es importante implicarles, porque tienen mucho conocimiento y además tienen la suerte, yo creo que es una suerte, que el feminismo esté tan en auge y está llegando a gente cada vez más joven, ¿no? Que yo cuando entraba en el feminismo, pues en la adolescencia yo no lo recuerdo, no estaba tan en la calle ni en medios de comunicación. Entonces yo creo que ahora es una suerte que el feminismo y las lecturas feministas y recursos feministas sean tan accesibles. Entonces yo creo que es importante adaptarse al lenguaje de las jóvenes y los jóvenes y tratar de desmontar todos esos mitos, clichés, lugares comunes, ¿no? Esa narrativa hegemónica sobre la trata que cala tanto y que aunque luchemos contra este discurso tan hegemónico, pues yo creo que nuestro trabajo, aunque parezca pequeño, pero yo creo que lo importante es que vamos plantando semillas, ¿no? Y que en algún momento, o sea, que eso germina, que eso va calando y además hacer preguntas para que reflexionen ellas y ellos mismos, porque herramientas tienen para cuestionarlo, es fundamental. O sea, yo creo que hay un trabajo ahí, eso, de implicación, o sea, no de hablarles de arriba abajo, sino de implicar a las nuevas generaciones que además que vienen con mucha conciencia crítica. Entonces, además, creo que es importante esto que dices sobre hablar en el idioma de la gente a la que estamos sensibilizando, porque es cierto que muchas veces las entidades especializadas nos metemos en nuestro propio dialecto, nuestro propio. Y hace poco yo hablaba con un adolescente sobre la película esta que está ahora tan de moda, no sé si la has escuchado, que se llama 365. Es una película que ha triunfado en Netflix y bueno, yo la vi por curiosidad porque me dijo, tienes que verla porque habla en contra de la trata de mujeres. Y bueno, si más adelante tienes tiempo de verla, yo abrí esta película y bueno, es sobre un narcotraficante, un mafioso, que sí, de facto está en contra de la trata de mujeres, pero decide secuestrar a una chica porque se enamora de ella para enamorarla. Y pues, le da 365 días para que se enamore de él y bueno, claramente la chica se acaba enamorando de él porque hemos normalizado la violencia y a la fuerza todo es mejor y nos sometemos y esta dialéctica de la que tú estás hablando. Entonces creo que es muy importante coger el lenguaje porque el enemigo que tenemos es discursivo, es múltiple y tiene muchísimos intereses. Entonces, al final, incluso en una película donde hay cosificación súper profunda, esta chica me decía, no, pero él está en contra de la trata. Y, bueno, hay una escena en la que está en contra de la trata de menores, pero está como legitimando todas esas dinámicas que pueden llevarte a situaciones de violencia sexual. Claro. Entonces, creo que es importantísimo esto que dices y clave para que si nos están viendo personas de entidades especializadas puedan realmente un poco hacer este ejercicio de sumergirnos en la cultura. Eso es, sí. Y es fundamental lo que comentas de estar al día. Por ejemplo, yo esta película no la he visto, pero trato de... Bueno, también tengo que tener el cuerpo porque es verdad que cuando estás tan metida en el tema, a veces cuando lo dejas dices, me apetece ver cualquier otra cosa, pero es verdad que es importante estar al día, pues ver qué series son y quiénes son, por ejemplo, las influencers, quiénes llegan, quiénes transmiten mensajes que les llegan a las personas a las que vamos a dirigir pues nuestras campañas, nuestras iniciativas o bueno, el proyecto de sensibilización. Y además eso, porque pues la industria cultural y sobre todo pues la fílmica tiene mucho poder y hay intereses por ahí detrás, ¿no? Que influyen también en los discursos y además, bueno, pues eso, o sea, te está lanzando un mensaje, pero bueno, puede ser muy perverso porque por otro lado te está legitimando la violencia de otro tipo, entonces bueno, hay que estar muy atentas para luego desmontarlo, porque es verdad que cuando empiezas a reflexionar con ellos y ellas, al final acaban dándose cuenta, ¿no? Pues esto no lo había visto, bueno, que nos puede pasar a nosotras, ¿no? Esto no lo había visto, pero claro. Y en este sentido, Beatriz, a mí me gustaría también preguntarte para que pudieras explicar, sobre todo a las personas que nos van a escuchar, que al final este machismo y cosificación no es una narrativa única que legitima la trata, sino que se entrelaza con otros problemas sociales y el resultado pues, es trata de personas tal como la conocemos. Pero tú hablas mucho en tus investigaciones sobre colonialismo, sobre lógicas neoliberales. Y a mí me gustaría que nos explicaras un poco, bajo lo que tú has investigado, cómo esto acaba construyendo la trata de personas, cómo se juntan estas lógicas que a veces son muy difíciles de detectar e incluso yo leyendo tus investigaciones he hecho ejercicios de revisión sobre, por ejemplo, sobre mi racismo
y de cómo esas lógicas acaban normalizando que sean migrantes quienes vienen, que sean ellas quienes mayoritariamente son el cuerpo de acceso para hombres. Entonces, si nos puedes contar un poco sobre esta investigación. Claro, sí. O sea, yo es verdad que, bueno, sigo un poco a teóricas como Rosa Cobo, que lo que nos dicen es que, o sea, la trata con fines de explotación sexual, bueno, todas las formas de trata, ¿no? Pero en concreto el mercado de la explotación sexual no se puede entender sin la intersección de 3 sistemas de poder, como es el patriarcado, el capitalismo y, por otro lado, Rosa lo llama racial étnico, a mí me gusta llamarlo colonialista, porque al final creo que tiene mucho poder ese concepto, y porque parece que el colonialismo es algo del pasado, pero las lógicas colonialistas siguen en la práctica. Entonces, yo creo que no se puede entender la trata sin hablar de esos 3 sistemas de poder claramente interconectados, porque si hablamos de explotación sexual, en primer lugar, la dimensión patriarcal, porque son mujeres quienes mayoritariamente están siendo explotadas sexualmente, y eso tiene que ver con la desigualdad estructural de género y con cómo se construye el cuerpo, la feminidad, ¿no? El cuerpo de las mujeres, como las mujeres al final tenemos valor en la sociedad por el cuerpo, ¿no? Esa cosificación que se hace de nosotros, a valores que todavía perviven, o sea, que nos gustaría haber desmontado, pero que todavía sigue estando ahí, y o sea, que se nos concibe como cuerpo objeto. Y por otro lado, por supuesto, la dimensión capitalista, porque esto no se puede entender. O sea, la trata al final es un mercado altamente rentable para los tratantes. Y tanto es así, bueno, que tú lo sabes también, ¿no? Que bueno, pues compite con el tráfico de armas y de drogas por ser el mercado ilícito internacional más rentable, que es algo realmente cruento, porque dices, bueno, pero es que en la trata quienes son la materia prima son seres humanos, ¿no? El nivel de deshumanización que se hace con la trata es brutal. Y el capitalismo, la dimensión capitalista también, y más en el contexto del neoliberalismo, porque, bueno, desde la extensión del modelo neoliberal también ha realizado, pues la feminización de la pobreza y también la perspectiva de individualización, ¿no? Y además se carga sobre, muchas veces esto también, esa extensión de los marcos interpretativos individualistas, se carga sobre las víctimas de trata como individuas, ¿no? La responsabilidad de haber caído en redes de trata. Y bueno, tampoco es casual que la inmensa mayoría de las personas que son tratadas pues provienen de contextos empobrecidos, ¿no? De ahí que sea tan importante también hablar de clase social y de capitalismo. Y por otro lado, pues la dimensión colonialista, porque esos contextos empobrecidos en la mayoría de las ocasiones son, pues si hablásemos de países de periferia, centro-periferia, ¿no? Pues son países de la periferia, y al final la mayoría de las mujeres tratadas, o sea, en contextos de prostitución, son mujeres de origen migrantes o de contextos empobrecidos, muchas de ellas racializadas, y por tanto hay una triple discriminación. Y bueno, pues eso hace que al final el sistema, como diría Saskia Sassen, el sistema las expulsa a los contextos de prostitución, ¿no? Las mujeres en una situación de mayor desventaja social acaban siendo tratadas y explotadas sexualmente en los contextos de prostitución. Entonces, no se puede entender la trata sin hablar de esos 3 sistemas de poder, porque están interconectados. Y nos dotan también, pues, de herramientas para comprenderlo y para poder actuar de una forma mucho más, mejor, sí, adaptarnos, ¿no? a la situación. Además, dices algo que me parece importantísimo incidir. Yo creo que cada vez que podamos prevenir sobre trata, y es que el sistema las expulsa, es decir, no es algo casual, sino que es un sistema que ha generado que haya gente que se quede en los márgenes, y la gente que está en los márgenes es la que acaba en estas situaciones, pero es así de perverso. Yo creo que es importante darle este enfoque de que desde las acciones que yo interiorizo hasta lo macro hay todo un sistema que las está conscientemente dejando fuera simplemente porque estima que no caben de otra manera. Este es el poder en todos los problemas sociales, no únicamente la trata de personas. Y claro, en este sentido hay otro factor que entra en juego, y es, vale, hablábamos de que la trata de personas tiene que ver con el machismo, con la deshumanización de los cuerpos de las mujeres, con el pensar que son objetos de consumo y que tenemos acceso, pero yo creo que puede haber gente preguntándose, vale, pero ¿por qué los hombres consumen prostitución? Este típico argumento que seguro que has escuchado muchas veces, y es,
si yo juego videojuegos violentos y luego no uso un arma, ¿por qué si veo pornografía, por ejemplo, entre muchas otras normalizaciones, voy a acabar consumiendo prostitución? O sea, no todos los hombres consumimos, not all men. Entonces, a mí me gustaría que explicaras este proceso de socialización que hacen los hombres, que además creo que es como la base de lo que has investigado. Yo siento que todo va muy orientado a la demanda masculina de prostitución. Entonces, si nos pudieras contar un poco cómo es este proceso, o sea, cómo la masculinidad hegemónica tiene como consecuencia lógica pagar por sexo. Si nos pudieras contar un poco. Sí, pues yo creo que para mí es fundamental, bueno, igual que para otras tantas que estamos trabajando en sensibilización, visibilizar el rol de la demanda de prostitución, porque al final es el actor que casi siempre queda invisibilizado. Cuando hablamos de la trata, el rostro que nos aparece es, bueno, si hablamos de explotación sexual, es el de una mujer. Y un hombre que paga, claro. Eso es, claro, pero el hombre normalmente aparece o no aparece o aparece en un segundo plano. Entonces es fundamental ponerlo sobre la mesa, que al final la trata existe porque hay unos tratantes que se lucran, bueno, porque es un negocio altamente rentable para ellos y, por supuesto, es altamente rentable porque hay, en este caso, hombres, porque la demanda de prostitución es, bueno, los datos están un poco desactualizados, pero los datos que tenemos es que es en un 99,7% masculina. Entonces, tenemos que hablar de la demanda como una práctica masculina y como el elemento indispensable para que la trata con fines de explotación sexual siga funcionando, o sea, que se siga reproduciendo. Y en cuanto a la pregunta de por qué los hombres consumen prostitución, pues claro, ahí hay un proceso, la propia socialización masculina dentro de una sociedad patriarcal te hace normalizar como una práctica masculina más el consumo de prostitución. O sea, la prostitución aparece ahí como bueno, y sobre todo en los chicos jóvenes empieza a aparecer ya como una opción de ocio masculina, muy, bueno, pues desde una banalización absoluta y es una opción de ocio a través de la cual puedes acceder a los cuerpos de las mujeres con fines sexuales mediante el pago de una cantidad de dinero determinada, que además no es mucho, ¿no? Porque, como vemos, la trata también, uno de los objetivos de la trata con fines de explotación sexual es abaratar el mercado de la prostitución y, por tanto, conseguir más demandantes de prostitución. Entonces, hay un proceso, bueno, pues a través de la socialización en la masculinidad hegemónica, que, por supuesto, hay hombres disidentes o en el camino de la disidencia de ese modelo de masculinidad, que es fundamental que se alejen de este modelo de masculinidad, pero la masculinidad hegemónica lo que hace es, bueno, pues todavía, ¿no? Representar a la mujer desde una visión de subalternidad, como la otra, y como en esa percepción también en la que se la cosifica y la mujer aparece ahí como un objeto de satisfacción de los deseos del hombre y, por tanto, la prostitución es un lugar paradigmático donde esa satisfacción de los deseos del hombre se va a conseguir a través, pues eso, de una cantidad mínima de dinero. Y lo que hablabas de la pornografía, bueno, aparte de la socialización, claro, también hay agentes como la industria de la explotación sexual está enviando mensajes permanentemente para construir para que interioricemos esa narrativa de normalización de la prostitución. Y luego la pornografía hegemónica también creo que es un elemento que hace también normalizar la prostitución, porque esas prácticas sexuales, y las investigadoras que están analizando los vídeos más consumidos sobre pornografía, nos cuentan que cada vez es más violenta, que no se respeta el consentimiento de las mujeres, que se erotiza la violencia y la falta de consentimiento por parte de las mujeres y, por tanto, eso lo que hace es que se normalice también el consumo de prostitución, que es un lugar donde también se erotiza la falta de consentimiento, o la compra del consentimiento, ¿no? Y donde se pueden realizar sin aquellas prácticas sexuales que se observan en la pornografía sin tenerlas que negociar fuera de la prostitución, que va a ser más difícil conseguirlas, ¿no? También hay un elemento ahí de, pues lo que supone para los hombres en esa visión que cosifica a las mujeres, cómo se representa, o sea, cómo aparecen los espacios de prostitución como espacios un poco sin límites a la masculinidad hegemónica, ¿no? Como aquellos límites que establecen las mujeres fuera de los espacios de prostitución, que estamos, y más en la época actual, que desde el caso de La Manada, pues la violencia sexual está también en la agenda feminista y se ha trasladado también a la agenda política,
bueno, pues estamos haciendo más visible que solo no es no y que, o sea, que no es no y que incluso hemos tenido que cambiar al solo sí es sí y cada vez las mujeres, bueno, pues somos más conscientes de la violencia sexual y, por supuesto, que podemos negarnos en cualquier momento. Vamos ganando autonomía también en nuestra vida y nuestra sexualidad, o sea, poder de decisión sobre nuestros cuerpos y podemos negarnos a relaciones sexuales que no nos apetecen. Y, sin embargo, en la prostitución los hombres no han de enfrentarse a ese no, sino que compran el sí, ¿no? Esto es un elemento fundamental, es que hay como una especie de frontera en la que aquellos límites que pueden encontrar fuera de los espacios de la prostitución, dentro de la prostitución, no los encuentran, ¿no? Se desdibujan. O sea, por supuesto que las mujeres en prostitución pueden decir que no, pero entonces están perdiendo el dinero del servicio, puede que el tratante las sancione o el dueño o el gerente del club de alterne o del piso de prostitución donde estén. Entonces, bueno, ahí hay un elemento clave de esa masculinidad hegemónica que sigue pensándose como, bueno, pues estando en el centro y que cree que es un derecho, es un privilegio, ¿no? Pero que cree que es un derecho imponer su deseo sexual sobre el de las mujeres y que tiene derecho a disponer del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y esto, Beatriz, ¿crees que atiende a un proceso histórico? Porque otra de las líneas en las que tú has investigado es en que la masculinidad, tal como la conocemos, se está resquebrajando por mogollón de factores y que ese resquebrajamiento también hace que la prostitución sea un lugar donde los hombres se refuerzan como lo entendí yo así en castellano, fue como la poca masculinidad que les queda, como que la refuerzan en ese sentido. Entonces, ¿nos podrías contar un poco cómo es ese proceso de resquebrajamiento? Porque yo creo que si yo no supiera mucho de trata con esta identificación sexual, podría llegar a preguntarme qué es lo que hace que un hombre acabe pagando por sexo, no solo la normalización, sino qué proceso de construcción social es lo que hace que a mí esto me parezca que pago y no solo un privilegio, como tú dices, un derecho. Claro, eso es. Sí, pues lo que planteamos con el resquebrajamiento de algunos de los pilares de la masculinidad hegemónica es que la masculinidad a lo largo o en la historia contemporánea se ha construido en base a algunos pilares o ejes que pueden ser la idea del hombre como proveedor de la unidad familiar, la autoridad del padre, ¿no? Y otra serie de pilares que de alguna manera para muchos hombres se están resquebrajando, ¿no? La idea de la autoridad, el hombre como autoridad y que puede tener a disposición a las mujeres, ¿no? La idea del hombre como proveedor en muchas ocasiones, por ejemplo, se resquebraja por la precariedad del mercado laboral, donde el hombre muchas veces no puede cubrir esa expectativa de ser el proveedor de la unidad familiar, también porque las mujeres pues acceden desde hace muchas décadas, ¿no? Acceden en masa al mercado laboral y, por tanto, también son proveedoras y en las unidades familiares heterosexuales en las que hay hombre proveedor y mujer proveedora, pues se negocia, ¿no? Hay también poder de negociación y por tanto, se pierde esa autoridad y se resquebraja de alguna manera esa expectativa de ser el hombre que provea, el breadwinner, ¿no? El hombre que provea la unidad familiar. Entonces, pues este es uno de los ejes que les servía a los hombres para demostrar su virilidad, ¿no? De cara tanto para ellos y también como para la comunidad, ¿no? Es el hombre que lleva el sustento, el dinero para garantizar el sustento de la familia. Pues esta forma de demostrar la masculinidad se va resquebrajando. También la idea del padre de familia, porque, por eso, ¿no? Porque muchas formas de relación entre hombres y mujeres en convivencia, pues ya no son esas formas autoritarias en las que el hombre es el que... Desafortunadamente esto sigue pasando, pero vemos cómo las mujeres ganamos cuotas de empoderamiento también y por tanto pues ya no es el padre de familia el único que tiene la capacidad de imponer la capacidad o la autoridad, ¿no? dentro del hogar y por tanto esa idea también se resquebraja, deja de ser un escenario para muchos hombres también de mostrar la masculinidad. Es que al final la masculinidad, como decía Rita Segato, es como un estatus en el que, la masculinidad no es algo que tengas, sino algo que tienes que demostrar y reforzar permanentemente. Y por tanto,
tienes que establecer la sociedad te da diferentes espacios donde poder demostrar que eres un hombre de verdad, ¿no? Entre comillas, porque esto del hombre de verdad no existe, ¿no? Pero que a nivel cultural esa idea del deber ser del auténtico hombre. Y a medida que se van resquebrajando algunos de los espacios donde los hombres podían demostrar su masculinidad, algunos de ellos, pues por la precarización del mercado laboral, otros por los avances en los derechos de las mujeres por el feminismo, bueno, pues lo que vemos es que se refuerzan otros escenarios también tradicionales para reforzar la masculinidad, como podría ser el escenario de la prostitución, o también lo vemos en cuanto a la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? El aumento de los casos de violencia sexual grupal. Y la prostitución aparece como un escenario paradigmático donde representar esa masculinidad, por lo que decíamos, porque no hay esos límites que encuentras fuera de la masculinidad y porque es un espacio donde además pertenece a los grupos de hombres, ¿no? Pertenece a la fratría masculina que te va a validar la masculinidad por estar ahí, ¿no? En esta idea del estatus, el hecho de ir a los espacios de prostitución, pues te hace ser visto por los demás hombres con los que vas como un auténtico hombre, ¿no? Y te hace reforzarte en esa idea de la pérdida de derechos que tienes fuera de los espacios de prostitución, que en realidad es pérdida de privilegios, pero que los hombres que consumen prostitución, yo los hombres que he entrevistado, siempre hay un discurso más sutil o más explícito de pérdida de derechos frente a las mujeres. Y, por tanto, esa pérdida de derechos se restituye en los espacios de prostitución. Y esto, pues, hace que los espacios de prostitución en la actualidad tengan un significado mucho más simbólico que previamente, porque se constituyen un poco como refugios de esa masculinidad, ¿no? Las mismas prácticas que pueden ser interpeladas fuera de estos espacios, dentro de estos espacios son permitidas. Y pues eso les dota de un significado especial para mantener esta masculinidad. Claro, y en este sentido, Beatriz, una cosa que tú has remarcado, o al menos que yo he rescatado de lo que dices, es que al final, pues la masculinidad tal y como la conocemos ahora mismo está más en cuestión que nunca por la sociedad líquida en la que vivimos. O sea, como dice Bauman, pues en este tiempo de incertidumbre, y ahora cada vez más con el coronavirus, ya era así antes de la situación que tenemos, pero ahora cada vez más esa incertidumbre, esa volatilidad de las cosas como son el trabajo, incluso las identidades a veces. O sea, como todo está en cuestión, ¿cómo crees que puede ser el escenario de los hombres consumiendo prostitución o de las mujeres en situación de prostitución y de trata de personas con fines de explotación sexual? ¿Cómo se va a quedar ese escenario después del coronavirus? Que hay más incertidumbre que nunca. ¿Tienes como algunas sequizas de cómo puede ser este escenario en la nueva normalidad? Pues yo no sé decir, claro, a ciencia cierta no sé decir, pero sé que no es certeza, pero como experta ves como tendencias de escenarios que puedan modificarse, porque claro, ahora el consumo de prostitución tiene como un espacio, pero ahora quizás esto varíe y no sé si crees que puede contribuir a que aumente, a que reduzca. Claro, por un lado, o sea, a nivel de lo que comentas de la incertidumbre, claro, ¿no? A medida que aumenta la incertidumbre y eso, ¿no? Y necesitas reforzar, tienes que buscar estrategias para reforzar esa identidad, ¿no? Porque es verdad que la identidad masculina, pues se encuentra en esa encrucijada. Entonces, claro, por un lado, lo que puede ocurrir es que eso haga lo que podría ocurrir es que eso haga que aumente el consumo de prostitución, pero por otro lado, la precarización, esta crisis económica en la que estamos y estaremos, también hace que haya menos poder adquisitivo para pagar por prostitución. Esto pasó esta crisis va a ser más complicada, ¿no? Y tendremos que ver, afortunadamente se están aprobando más medidas de protección social que en la anterior crisis, pero tendremos que ver cómo evoluciona, porque lo que ocurrió en la anterior crisis a partir de 2008 es que se destruyó mucho volumen de empleo y mucho de ello en sectores masculinizados y, por tanto, disminuyó de alguna manera el dinero que tenían estos hombres para pagar por prostitución, pero por otro lado también se destruyó empleo más feminizados, estaban ocupadas mujeres, y esto hizo que también más mujeres fueran expulsadas a los contextos de prostitución o fuesen captadas por redes de trata. Por tanto, aumenta la oferta y disminuye un poco la demanda, y esto hace que las mujeres que están en prostitución se encuentren en una situación más vulnerable porque la demanda tiene más poder. Claro, a medida que
que hay menos y también menos dinero disponible, los demandantes de prostitución pueden negociar más y pueden imponer precios más bajos y también, bueno, pues se generan conflictos en los contextos de prostitución, o sea que la situación de las mujeres puede ser más vulnerable. A mí me preocupa porque eso no sabemos cómo se va a desarrollar, pero es verdad que las tendencias de la crisis anterior nos permiten hacernos una idea y es realmente preocupante. Sí que es cierto que, bueno, pues con medidas como el ingreso mínimo vital tendremos que ver cómo evoluciona, ¿no? Si se resuelven todos estos problemas burocráticos para pedirlo y demás, y toda esta brecha, el problema también de la brecha digital, y esperemos que palien de alguna manera esas expulsiones, ¿no? Bueno, pues que se puede dar en explotación sexual, se puede dar también explotación laboral, ¿no? O sea, que se pueden generar nichos en los que haya personas que se aprovechen de este incremento de la situación de vulnerabilidad. Claro. Aquí como experta, Beatriz, ¿crees que necesitamos las entidades hacer quizás más lobby o ser más estratégicas? O sea, tú que además trabajas en red con muchas entidades, quiero decir, tienes como un panorama de lo que ocurre en el mundo trata con fines de explotación sexual. ¿Crees que deberíamos ser más estratégicos, por ejemplo, en el hacer lobby para que el ingreso mínimo vital sea algo que esté realmente al acceso de estas mujeres? Porque muchas de las discusiones que yo escuchaba en contextos feministas es que, claro, quizás muchos tratantes también empiecen a aprovecharse incluso de estas ayudas que perciben estas mujeres. Entonces, bajo tu punto de vista de experta, las entidades, ¿cómo podemos proteger mejor? Porque yo creo que también este es un momento de duda de necesitan recibir todos los derechos posibles, pero a la vez sabemos que hay gente detrás aprovechándose. ¿Cómo podemos ser un escudo real de protección las entidades o las expertas? Yo ahí creo que de Diaconía, por ejemplo, realizáis un trabajo admirable, ¿no? Porque además, o sea, vosotras hacéis también intervención en espacios de prostitución y conocéis la realidad de primera mano. Y es verdad que es un contexto en el que, bueno, en el que hay que estar todas a una, y yo creo que la Red Española contra la Trata está articulando respuestas. Lo que pasa que es verdad que ante la emergencia social, bueno, la emergencia sanitaria, social, económica que estamos viviendo, también las entidades están un poco desbordadas, ¿no? Por el aumento de las intervenciones, las peticiones de apoyo, de ayuda. Entonces, bueno, nos encontramos en una situación muy compleja de cómo abordarlo, cómo hacerlo. Y lo importante, bueno, es que estamos coordinadas y yo creo que sobre todo eso, las entidades que hacéis intervención directa, bueno, pues tenéis más herramientas para hacer llegar en este caso sería Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, que es el organismo encargado, que se lleven a la práctica las medidas y que además bueno, pues que nos doten de herramientas para que estas medidas que serían fundamentales para reducir las situaciones de vulnerabilidad, que no acaben en manos pues como dices, ¿no? De los tratantes, que es uno de los principales miedos. Yo creo que, por ejemplo, la solución habitacional que se puede dar a las mujeres que han estado viviendo en los espacios donde las explotaban sin percibir nada, ¿no? Las mujeres que han estado confinadas o en los pisos o en los clubs de alterne, creo que la opción de garantizar una solución habitacional, que puedan salir de esos espacios si ellas desean, me parece fundamental. Y aparte de eso, bueno, pues poder gestionar el ingreso mínimo vital y buscar las estrategias. Yo ahí sí que no tengo respuesta porque me parece muy complicado, pero es complicadísimo, ¿no? Que ese dinero revierta en ellas y en su bienestar y en el de las personas que están bajo su responsabilidad, porque muchas de ellas, bueno, de los ingresos que tienen dependen tanto sus hijos e hijas como también las personas, la familia que está en su país de origen. Entonces, creo que es muy importante ver qué mecanismos se pueden implementar para que el dinero pues revierta en su bienestar y no en el de los tratantes. Totalmente. Pero bueno, es un reto que tenemos. Pero por eso te preguntaba para ver si tenías otras perspectivas, pero fíjate, desde Diaconía, también desde la red española y en colaboración con otras entidades, sí que se le está trasladando muchas demandas a delegación de gobierno, pero sí que es verdad que al final, pues articular las cosas cuesta tiempo y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en la pandemia es ver cómo logramos proteger y ver cómo también contamos esta realidad sin vulnerar más derechos, sino todo lo contrario. Exacto.
dificilísimo, y quienes estamos en prevención el reto es más ese, ver cómo contar la realidad, siendo fiel a la realidad, siendo rigurosas. Y claro, ya para ir terminando, Beatriz, pues no todo es negativo. Es verdad que yo creo que lo que hemos hablado es bastante turbio y además que creo que al final nos vemos involucrados todos y todas de alguna forma. Es decir, estas dinámicas las legitimamos todos, todas con nuestras actitudes diarias, nuestros discursos, pero también con tu conocimiento del sector, ¿qué cosas buenas ves que se están haciendo? O sea, ¿hay iniciativas que veas, bueno, esto me da esperanza en que la prevención sobre este tema de la trata va a ir a mejor? ¿Hay iniciativas que quieras rescatar y que también le podamos contar a la audiencia de cómo esto ya se está trabajando? Pues yo creo que, por ejemplo, vuestra iniciativa, por supuesto, ¿no? Que me parece fundamental el trabajo que hacéis. Y yo creo que, bueno, de distintas formas, el trabajo que hacen las entidades que están en la Red Española contra la Trata, porque al final todas hacemos incidencia política y muchas de nosotras también tenemos proyectos específicos de sensibilización y aparte de eso, bueno, pues a mí hay un proyecto que me gusta mucho que es el proyecto Piel con Piel, que es de la Fundación Lidia Cacho, en el que se utiliza el teatro para sensibilizar y además están chicos y chicas jóvenes, ¿no? Pues también implicarles y a través de esas nuevas formas de sensibilización, que es pues a través del teatro. Y, bueno, hay múltiples iniciativas, bueno, por citar alguna más. Me gusta mucho el trabajo de la entidad que se llama Acción contra la Trata, que trabaja sobre todo en Navarra, que está muy focalizada en visibilizar el rol de la demanda de prostitución. O sea, de empoderar tiene como dos ejes fundamentales, que es empoderar a las supervivientes de trata y, por otro lado, hacer incidencia política respecto al rol del demandante, bueno, e implicar incluso a los hombres en esa campaña de me tacho de macho, ¿no? Que el lema es maravilloso y bueno, yo creo que hay muchas iniciativas que merecen la pena y que al final entre todas sumamos y nosotras, por ejemplo, pues tenemos el proyecto Generando Miradas en el que ofrecemos formación y sensibilización a profesionales y voluntariado y sí que se nota un cambio de mirada, porque es verdad que muchas veces reproducimos esa narrativa porque no la hemos cuestionado, no nos hemos parado a pensar un momento, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo esto tan normalizado? Y en el momento en el que les dotas de herramientas para cuestionarlo o les dices, bueno, vamos a hablar a mí hay un ejercicio que me gusta mucho, porque me gusta mucho trabajar con la cultura popular, el ejercicio de plantear, bueno, pues pensar en las películas en las que aparecen mujeres representando a mujeres prostituidas, ¿no? A prostitutas. Y no solo que aparezcan como protagonistas, sino cómo tenemos interiorizado que uno de los roles principales que puede presentar, o sea, que puede llevar a cabo una actriz es el de la prostituta, ¿no? Y aparece en muchísimas escenas y muchas veces desde un punto de vista esperando buscar la risa, ¿no? de los espectadores. Y bueno, reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo vamos interiorizando y naturalizando la prostitución y la trata y bueno, pues distintas herramientas, ¿no? Para desmontar todo ese discurso hegemónico y yo creo que van funcionando porque sí que es verdad que, bueno, lo que tú comentabas, hay un auge del feminismo y también yo creo que va aumentando la preocupación por la trata con fines de explotación sexual. Nos falta muchísimo por hacer, pero sí que se nota un cambio de mirada en muchas personas y una preocupación por este tema. Si hablásemos de la trata con fines de explotación laboral, ahí sí que queda muchísimo más por hacer, ¿no? Porque eso sí que está súper normalizado. Pero en cuanto a la trata con fines de explotación sexual, sí que hay un camino abierto que yo creo que va dando sus frutos en cuanto a sensibilización. Y a nivel, vamos, yo también trabajo en la sensibilización, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero para la audiencia, para la gente que está escuchando, que todavía no entienden su complejidad todo el fenómeno y lo que implica sensibilizar sobre esta realidad, ¿qué cosas crees que faltan por hacer? O sea, si tú pudieras hacer un mini diagnóstico de la sensibilización, que además de esto, yo creo que las profesionales de sensibilización hablamos menos de lo que deberíamos. ¿Qué cosas nos faltan como red por hacer para que la sensibilización sea mejor? O sea, yo tengo mis ideas, pero a mí me encantaría escuchar las tuyas. También porque me encantaría escuchar las tuyas. O sea que... Porque
que alguna entidad está planteando hacer sensibilización, ha escuchado todo esto y ha dicho, vale, ¿y qué falta? ¿Qué falta aparte de ir a la charla? ¿Tú cómo lo ves? Yo ahora te cuento si quieres también. Bueno, pues yo creo que hay un trabajo fundamental, bueno, que lo hemos dicho y que se está haciendo de alguna manera, pero sobre todo esto, trabajar con chavales y chavalas y sobre todo con ellos. Porque una de las cosas que aparece, por ejemplo, en los discursos de los hombres que demandan prostitución es que cuando un hombre se inicia al consumo de prostitución es raro que lo haga solo una vez, sino que vuelve a consumir prostitución de forma habitual o eventual, pero vuelve a ello. Entonces, yo creo que es importante la prevención, o sea, que ellos se sensibilicen antes de haber acudido antes de que cualquier amigo les proponga acudir a la prostitución y que no comiencen a llevar a cabo esta práctica de violencia contra las mujeres, ¿no? Creo que es muy importante trabajar con ellos, o sea, hacer pues establecer pues desde convenios con institutos, con colegios, ¿no? Que parece que a veces da miedo, sobre todo, pues en los institutos todavía nos dejan entrar, pero en los colegios es verdad que a veces cuesta hablar de sexualidad, pues hablar de prostitución y trata y como mayor veto. Pues sería fundamental que se abordase la educación afectivo-sexual, por supuesto, de una forma integral y que entre estos temas también se hablase de estas prácticas de desigualdad para prevenirlas, ¿no? O sea, que una asignatura de educación afectivo-sexual transversal abordase lo que son las relaciones igualitarias, ¿no? Y también la diversidad, y otra serie de temas y que entre estas cuestiones pues también plantease, y que se abordase la pornografía, ¿no? Que parece que nos da miedo, la pornografía está en todas partes, súper invasiva además. O sea, los niños y las niñas la ven muchas veces sin querer porque aparece en las pantallas, pero por otro lado no se habla de ello en los colegios, pues hablar de ello para dotarles de un marco y que cuando lo vean sepan que lo que están viendo pues son prácticas que no son igualitarias, ¿no? Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, son violentas contra las mujeres. Entonces, para mí es fundamental que nos pudiéramos, que pudiéramos acercarnos más a trabajar con los chicos y las chicas jóvenes y luego, pues, seguir también trabajando, por supuesto, con la población adulta, ¿no? O sea, y hacer campañas de incidencia para seguir visibilizando a los hombres el rol de los hombres que demandan prostitución. Totalmente. O sea, es un cuadro de sensibilización, sí, habría muchísimas más cosas, ¿no? Pero... Sí, lo suscribo muchísimo y yo aquí te añadiría dos cosas que a lo mejor, no sé si tienes la misma sensación en nuestro sector, pero sí que siento que muchas veces, o sea, son dos cosas. Una es que al final la sensibilización nunca suele tener fondos o no suficientes, no es que no haya, porque cada vez hay más, pero no hay suficientes para el trabajo, que es el segundo punto, consistente que requiere esto, es decir, claro. Pues es una charla, yo muchas veces lo hablo, además esto que dices de los institutos es real, yo hace 5 años di como mi primera charla en un instituto y me dijeron, pero ¿qué haces aquí hablando de prostitutas? O sea, como que no entendían qué tenía que ver aquello con la educación de un chaval y luego a la vez, claro, cuando yo di una charla pues de 45 minutos, que es el espacio que te ceden, como bien sabrás, y claro, me dijo un profesor, pero ¿cómo vas a pelear en 45 minutos contra 23 horas y cuarto de sexualización? Y para mí fue como, es que es verdad, no puedo pelear en 45 minutos, no con 23 horas y cuarto, con todas las que tienen todos los siguientes días. O sea, es un mensaje ínfimo en la historia de la vida de un chaval. Entonces, si hubiéramos fondos, creo que esa sensibilización podría ser consistente, pero mucho por hacer todavía. Sí, pero es verdad, es lo que dices, que es eso, luchamos contra gigantes y tenemos que irles ganando terreno, o sea que es muy complicado, pero necesitamos más que una charla de 45 minutos, claro, necesitamos muchas charlas de 45 minutos, muchísimas dinámicas para desmontar y trabajo persistente, o sea, consistente en el tiempo, porque si no, o sea, que yo creo que al final, aunque sean unas charlas breves, siempre hay alumnado al que se le queda, sí, que lo recordará en algún momento y dirá, mira, esto que me dijo esta chica que fue a dar una charla, pero sí, necesitamos más recursos para llevar a cabo acciones más efectivas también y que dejen de mayor calado. Y luego en la línea de poner el foco en ellos, no tanto en ellos como culpables, sino en ellos como personas socializadas que legitiman conductas.
pero sí que creo que es también importante que cada vez haya más hombres deconstruidos en este sector diciéndole al otro, tío, esto no. Y al final es una cuestión de referencia, que muchas veces, Sí. quiera o no, a mí no me van a escuchar igual que a un hombre. Y es así, tristemente, pero es así. Entonces, Sí, sí. más hombres deconstruidos es la clave y yo creo que el motor también para seguir haciendo este trabajo. Totalmente de acuerdo por lo que dices, porque al final, o sea, hay muchos hombres que no consumen prostitución, pero entre estos que no consumen prostitución, un alto porcentaje no se atreve a interpelar la práctica prostituyente por parte de otros hombres cuando sale el tema. Entonces yo creo que es importante que ellos tomen un rol activo también de implicarse y de interpelar y, por tanto, si te está interpelando un igual, no va a ser lo mismo que si interpelamos nosotras. Y va a ser, claro, entonces creo que es fundamental que cada vez más hombres se impliquen. Y en este sentido, bueno, hablando también de buenas iniciativas, me gustan mucho las campañas que hace, por ejemplo, Médicos del Mundo, el Ser putero no mola, o algunas campañas que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla también en este sentido, en el que son hombres los que interpelan a otros hombres, porque creo que al final, bueno, pues necesitamos que cada vez sean más hombres los que se aparten de este modelo de masculinidad hegemónica y no solo que se aparten, sino que se impliquen activamente en luchar contra esto. Bueno, y además que les dejamos todo el hueco del mundo. O sea, de verdad que bienvenidos, porque a veces es como que también tú interactúas con hombres y es como, ya, pero eso es un tema de chicas. Y qué importante es que desde la prevención deconstruyamos esa imagen y a veces, no, es que esto te interpela a ti directamente. Es que, o sea, que hayan personas que no son libres y en concreto con trata de explotación sexual que son sexualizadas, es que todos tenemos la posibilidad de caer aquí. Tú de legitimarlo y yo de acabar ahí. Entonces... Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Ha sido de verdad un auténtico placer poder hablar contigo. Un lujazo, o sea que muchísimas gracias. Sí, y bueno, aquí yo creo que terminaríamos. Si te parece, cuando estamos usando esta herramienta de StreamYard, yo voy a cerrar la herramienta y a ti ya desaparecería y no tendrías que mover nada. Y bueno, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y bueno, vamos a coincidir más veces. Gracias por tu tiempo, de verdad. Seguro que nos volveremos a encontrar y eso, muchísimas gracias, que es un lujo y además encantada de conocerte y aunque sea virtualmente. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.